hacía, que practicaba todo tipo de placeres, lo tenía como la suma máxima, como el deseo máximo, y no importaba lo que fuera. Y ahí se practicaba de todo. Hasta con animales se practicaba cosas aberrantes. Ahora, fíjense lo que Pablo escribe. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Esto es palabra de Dios. No, yo no lo puedo cambiar. Yo no lo puedo arreglar. No lo puedo endulzar. No lo puedo ajustar a la cultura de este mundo, aunque vaya contra las leyes de este mundo. ¿Se acuerdan de cuando aquella estatua que hicieron y que dijo Nabucodonosor hay que adorarla? Eso iba contra los principios de aquellos jóvenes hebreos. Estuvieron dispuestos a ser echados en el horno de fuego y fueron echados, pero Dios no sacó. Ellos no contemporizaron. No, vamos a seguir la corriente. Vamos a vivir en secreto. Vamos a decir que sí. No lo hicieron. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es verdad. Ahora escuche esto. Y esto era algunos de los que estaban allí que habían sido convertidos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No se creó ningún trampa, fueron transformados por el poder de Dios. Y ahora entonces viene esta cultura del mundo a decirnos que si tratamos de aconsejar a uno de acuerdo a la palabra de Dios, que le vamos a crear un trauma. Mentira. La palabra de Dios puede transformar a cualquier persona con cualquier pecado, la homosexualidad o cualquier otro tipo de pecado, porque el poder de Dios es ilimitado. En el tiempo bíblico lo había y en el tiempo actual lo había. Y hay testimonios de personas que fueron cambiadas por el poder de Dios. No se crea ningún trauma. Esa es la cultura del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a endulzar el mensaje. No sabes que si te sientes bien algo, esa es la cultura del mundo. Eso lo aplicó Wilfredo muy bien en el estudio. Si te sientes bien algo, o sea, te sientes convivir con alguien del mismo sexo, algo, te sientes bien conviviendo con un animal, algo, te sientes bien haciendo algo, hermano, eso es pecado. Pero el mensaje de Dios es que ese que es pecador, Dios lo ama y puede ser cambiado por el poder de Dios. No se le verá acá ningún trauma. Eso es lo que ahora la cultura del mundo lo quiere hacer ver. Déjenme decirle que quieren pasar esa ley aquí en el condado de Miami-Dade. Ya hay 20 estados que la rechazaron, que quisieron pasar. Ahora bien, si pasa, usted ore y si puede ir el día 7, vaya, ahí tiene la información. Pero si pasa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el pastor, tengo que suprimir esto del mensaje. Usted como cristiano no le puede hablar a otro de esto. Entonces usted tiene que amoldar el mensaje, tiene que endulzar el mensaje. ¿Estaría bien eso? ¿Sabe qué nos va a pasar? Vamos a recibir expulsión. Vamos a suponer que hay una ley. Bueno, las iglesias que prediquen y vayan en contra van a ser cerradas. ¿Qué vamos a hacer? Si la iglesia decidiera que entonces se predique acorde a la cultura del mundo, bueno, entonces buscan otro pastor, buscan otros maestros, porque yo estoy seguro que muchos no vamos a aceptar eso. Hermano, para que vean la idea de la peligrosidad de la cultura del mundo. Eso está sucediendo ahora, el día 7 de septiembre se va a llevar a discutir aquí en el condado de Miami. Entonces, si hablamos de pecado, podemos crear un trauma a alguien que, hermano, Dios puede cambiar cualquier corazón, no importa el pecado que esté practicando. Y déjenme decir algo, Dios ama a todos los seres humanos, aún esos que están practicando pecados terribles, pero Dios los puede cambiar como lo cambió en el tiempo de Corinto. Porque algunos de ellos habían sido todo eso, Dios los había cambiado, no se creó ningún trauma. Así que, hermano, tenemos que orar para que nosotros no caigamos en eso. Ahora bien, el tercer peligro, creer que como cristianos podemos armonizar los principios y valores de la palabra de Dios con los principios y valores de la cultura. Hermano, eso es peligro, esto es lo que... O sea, el primer peligro que podamos contemporizar. El segundo peligro que podamos ajustar nos podamos ajustar a este mundo, que podamos también adaptar la palabra de Dios. No se puede. El tercer peligro, creer que como cristianos podemos armonizar con los principios y valores de la palabra de Dios, con los principios y valores de la palabra de Dios, con los principios y valores del mundo. Nunca podrá haber armonía entre los principios de la palabra de Dios y los principios de la cultura del mundo. Porque estos principios de la palabra de Dios están dichas por el Dios que es santo.
un Dios que no cambia, un Dios bueno. Y la cultura del mundo es diabólica, malvada y está dirigida por Dios. O sea, no puede haber, no podemos creer que podemos armonizar como cristianos, que podamos armonizar los principios y valores de la palabra de Dios con los principios y valores de la cultura del mundo. Hay un libro, iba a tener otro, pero más que traje este, Convicciones más que creencias. Hay otro que es también por John Tower, que se llama La Nueva Tolerancia. Pero voy a leer un párrafo, que vean aquí. Lo pueden buscar, Convicciones más que creencias. En los jóvenes, muchos jóvenes lo conocen. Está en inglés y en español. Y está también La Nueva Tolerancia, que dice que cada uno tiene su propia verdad, por lo tanto todas las verdades son iguales. Y si todas las verdades son iguales, entonces mi verdad no puede ir en contra de la tuya. Pero la Biblia me enseña que hay una verdad absoluta, y lo que dice aquí tiene que ser así. No puedo armonizarla, porque si todas las verdades son iguales, entonces yo puedo llegar a un acuerdo. Bueno, yo predico mi verdad, no me meto en la tuya. No, mi verdad va a ir en contra de la tuya, porque esta es la verdad de Dios, y las otras son las verdades del diablo, entre comillas, que no son verdades, son mentiras. Fíjense lo que escribió George Bandover en este párrafo. Necesitamos una creencia que capacite a nuestros hijos a ser gladiadores del siglo XXI, que puedan entrar al estadio de una cultura antagónica y no caer vencidos bajo sus presiones. La cultura actual es totalmente intolerante de cualquiera que cree en la verdad absoluta, lo añado, de la palabra de Dios, es decir, una verdad que existe fuera de nosotros mismos, una que es verdad para todas las personas, para todos los tiempos y para todas las partes. O sea, el mundo no quiere entender que hay una verdad absoluta y que esa verdad absoluta es la palabra de Dios. Para ellos eso es ser intolerante. Entonces, pues, Dios le dice a Jeremías, porque en su tiempo quisieron hacer lo mismo: oye, no endulces el mensaje, no acoples el mensaje, no te amoldes a la cultura del mundo, no te amoldes a este mundo, decía Pablo. Hermano, tenemos que predicar el mensaje de la palabra de Dios, que va a cambiar al joven, al adulto, al casado, al soltero, al que tiene cualquier tipo de pecado. La palabra de Dios puede transformar cualquier vida, pero tiene que ser palabra de Dios. No puede estar con ningún tipo de arreglo. Nunca el cristiano verdadero podrá armonizar con el mundo que vive, nunca. O sea, no hay una posibilidad, no hay ni un 0,00001%. El cristiano verdadero nunca podrá armonizar con el mundo en que vive. Ahora, no es porque lo diga yo, usted me perdona, es porque lo dice la Biblia. Cristo lo enseñó. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, la cultura del mundo, los principios y valores del mundo. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, nunca el cristiano verdadero podrá armonizar, podrá contemporizar con la cultura del mundo, por una sencilla razón: porque nosotros, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. O sea, nosotros no somos del mundo, mi amado hermano, nosotros no vivimos en el mundo. Hay algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que ser fieles a lo que Dios dice. Hermano, está llegando el tiempo, y yo lo he dicho ya muchas veces, en que vamos a tener que pagar un precio. Los pastores que estábamos aquí el martes oramos por eso. ¿Estamos dispuestos a pagar un precio? Yo no soy guapo, ¿tú lo crees? Yo lo que soy es cristiano, y tú eres cristiano, no guapo. Pero el cristiano verdadero tiene que estar dispuesto a dar su vida por la verdad de Dios. Porque vamos a ver que hombres de la antigüedad no eran superhombres, eran hombres iguales que tú y que yo, pero dieron su vida. No eran ni gente guapa ni a la cosa, simplemente tenían el Espíritu de Dios. Hermano, eso es lo que Dios necesita. Así que nunca el cristiano verdadero podrá armonizar con el mundo en que vive. Ahora bien, no podemos hablar igual que el mundo. La gente quiere. No puedo hablar igual que el mundo. Esos pasajes, I'm sorry, pero los voy a leer. Quizás nos tomemos un poquito más de tiempo. Aunque estamos en tiempo, déjenme decir, estamos en tiempo sobrado. Voy a leer estos pasajes. Efesios 4:29 dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, está hablando a cristianos, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No podemos hablar igual que el mundo. Colosenses capítulo 4 versículo 6: sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, no podemos hablar igual que el mundo, no podemos vestirnos como el mundo, hijo mío, hija mía. No podemos.
que dice allí Colosenses 12:14, aunque está hablando de la vestidura espiritual, pero lo que hay fuera dice lo que hay adentro muchas veces. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No podemos vestir igual que el mundo, tengo que vestirme de una forma elegante pero correcta, no puedo ser provocativo. De eso habló también el pastor Wilfredo el miércoles. Bueno, no vinieron muchos, pero bueno, se lo perdieron, así que vengan los estudios de los miércoles. No puedo venir provocativo ni como hombre ni como mujer. Entonces después la muchacha dice, ¿por qué me mira? Claro, si está media desnuda. ¿Me explico? Ahora, el cristiano tiene que hacer de la suya, pero entonces hay que vivir con unas cosas igual que los caballos, eso, que le ponen una cosa aquí para no mirar por los lados. Entonces tenemos que vestirnos como cristianos, mi amado hermano. Ahora, hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje, pero dice quién es. Por ejemplo, el bombero, el policía, el soldado, el cirujano y el rapero se visten como tal. Yo esto lo he dicho otra vez, vamos a suponer que usted se va a operar y dice, viene el cirujano, no le han puesto la anestesia y viene vestido de bombero. Y dice, no, si no me opera, ¿cómo me va a operar un bombero? Porque la vestimenta dice quién es, no lo hace, pero dice quién es. Entonces usted y yo no solamente tenemos que vestirnos espiritualmente, sino también físicamente. Joven que estás aquí, jovencito y jovencito, ¿sabes qué? Si te vistes bien, el joven va a buscarte mejor. Porque si tú lo enseñas lo que ya él quería ver después, dice, no, voy a buscar otro. Pero hay veces también que las ancianas, algunas, no se sientan aludidos, también se visten un poquito. No se imagina. Entonces a veces le dicen, oye, qué ridícula está, claro, te quieres vestir en primer lugar como el mundo, en segundo lugar como una de 15. Eso no funciona. Esa es la cultura del mundo. Ahora, no podemos vestirnos como el mundo. No podemos actuar como el mundo lo hace y hacer lo que ellos hacen. Dice primera de Juan 15:17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Santiago 4:4 dice, el que se hace amigo del mundo se constituye en el enemigo de Dios. Así que hermano, ahí estamos pasando. Léalo. Ahora, si usted no quiere obedecer eso, yo no puedo obligar. No podemos ser luz y sal de la tierra sin ser diferentes. Ahora, ¿quién dijo que teníamos que ser luz y sal de la tierra? ¿Quién lo dijo? ¿El pastor Gerardo García? No. ¿El pastor Wilfredo? No. ¿El evangelista tal? No. ¿El hombre tal? No. ¿Lo dijo Cristo? Ahora, si no queremos obedecer lo que dice Cristo, bueno, tenemos un problema, no conmigo, con Cristo. Así que haga una reunión con Él, hable con Él, converse con Él. Dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros, hablando de los cristianos, a ti y a mí, los cristianos de su época, los cristianos de ahora, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede. No, tenemos que vivir como luz y sal de la tierra. Ahora, no podemos ser luz y sal de la tierra sin ser diferentes. En el mundo de su tiempo, que tenían su cultura, fueron diferentes. Noé no fue diferente, sí. Dice que fue ya justo delante de Dios. Fue diferente a Abraham en un mundo pagano y Dios lo llamó para fundar a su pueblo. Fue diferente a José, que fue vendido por sus hermanos a Egipto, viviendo entre placeres de esa cultura hedonista que ya estaba surgiendo y de placeres. Pero no se adaptó a la cultura. Ahora, José era diferente, era un hombre igual que tú y que yo, y tenía los mismos deseos. Moisés tampoco vivió en el palacio allí 40 años, no se ajustó a la cultura egipcia. Daniel y sus amigos no se ajustaban a la cultura babilónica. Pedro y Juan y Pablo no se ajustaron, no se acomodaron a la cultura hedonista que había sido influenciada la cultura romana de su tiempo, y muchos más. O sea, hay una playa de hermanos y de personajes bíblicos. Ninguno de estos personajes bíblicos cedió ante la cultura de su tiempo. Ahora bien, vamos a ceder ante la cultura del mundo. Pastor, no le conviene nada así. Fulano, jovencito, no te conviene la escuela comportarte así. Adulto, no conviene que digas tal cosa, porque es que estás en contra de la corriente. Hermano, desde que usted conoció a Cristo y yo conocí a Cristo, estamos en contra de la corriente. Vivimos en un mundo en contra de la corriente, por una sencilla razón, porque no somos del mundo. Dijo Cristo, así que cambie eso de la palabra de Dios. Eso no vamos a hacer. Y esto es lo último. El verdadero cristiano siempre va a ser la diferencia en medio de la cultura del mundo en que vive. Esto lo escribió el apóstol Pablo a los filipenses, que vivió dentro de la cultura
romana que había tenido la influencia de la cultura griega hedonista de los placeres. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una relación maligna y perversa. Mis amados hermanos, no podemos vivir de acuerdo a la cultura del mundo. No podemos hacerlo. Porque hay una razón muy fuerte. Somos cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Decir, el mensaje estuvo bueno, no es suficiente. Estuvo bíblico, no es suficiente. Lo que es suficiente es que yo diga, Señor, me ha tocado vivir en esta cultura hedonista, egoísta, materialista, de querer imponer lo contrario de tu palabra, pero estoy aquí, úsame como tú quieras, pero que yo esté dispuesto a pagar el precio. Y ese es el llamado hoy, voy a hacer un llamado. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? Yo voy a orar, yo estoy dispuesto. Y repito, y todo el mundo lo sabe aquí, yo guapo no soy, pero cristiano sí. Y cuando tuve que testificar en Cuba contra viento y marea, lo hice. Porque ese poder no viene de mí mismo ni de ti, ese poder viene de Dios. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? No importa lo que el condado Miami-Dade acuerde, la iglesia Betel va a seguir predicando la palabra de Dios tal como ella es. Aunque esté en contra de las leyes del condado Miami-Dade, aunque nos cierren la iglesia. Porque si no, entonces, hermanos, votemos la Biblia y hagamos de aquí una confraternidad mundana de hombres y amigos que quieren confraternizar, endulzando la palabra de Dios. Yo estoy seguro que tú lo quieres hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a orar y si tú crees que vale la pena hacer el compromiso con Dios, te pones en pie. Y si no, quédate sentado. Pero sabes que Dios te va a pedir cuánto. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que tu palabra enseña. Estamos viviendo en un mundo adverso, una cultura adversa, pero nosotros tenemos una cultura divina, una cultura basada en los principios y valores de tu palabra. Que estemos dispuestos a pagar el precio, cualquiera que sean las leyes que el condado Miami-Dade, el Estado o Estados Unidos pueda hacer. Que estemos dispuestos a no transigir, a no seguir la corriente, a no ser acomodaticios, a no cumplir los deseos de otros por quedar bien, sino que nos comprometamos contigo como joven, como adulto, como casado, como soltero, como anciano. No importa. Muchos ancianos en su tiempo dieron un testimonio, como Josué, como Moisés, como Daniel, como Juan, como Pablo, y dieron su vida por no adaptarse a la cultura de su tiempo. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos, que estemos dispuestos a hacer luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Gracias, Señor. Dependemos de ti, te necesitamos. Y guarda a tu pueblo como lo guardaste en el tiempo antiguo, como guardaste a tu iglesia a través de todos estos años. Pero ayúdanos a no ceder bajo ningún concepto los principios que tú nos has enseñado. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, así puestos en pie vamos a terminar con el himno final.